comentarios que puedan hacer. Hay un tema que quiero plantear ahora de forma breve, pero que necesito plantearlo en la sesión de hoy para avanzar cosas o para situar cosas que vendrán después. La primera palabra, como hemos visto antes, es la palabra finitud. Entonces, lo que me gustaría es profundizar un poco más en esta palabra. Yo diría que la finitud tiene que ver con la muerte, pero no habría que identificarla con la muerte. Es decir, diría que la finitud y la muerte forma parte de la finitud. Es decir, somos finitos porque somos no solamente mortalis. Mi maestro Fullat insistía mucho en la distinción entre mortalis y moriturus. Decía, todos los seres vivos son mortalis, pero solamente los humanos son moriturus, es decir, los que van a morir, ¿no? Por eso la frase de Ave César morituri te salutan, ¿no? Los que van a morir. Nosotros somos los que sabemos que un día u otro vamos a morir. Pero como decía antes también, la finitud no es lo mismo que la muerte, o no es solamente la muerte. Por tanto, situar a la finitud como punto de partida, como una nota que afina un pensamiento, que es el que intento explicar aquí, situar a la finitud como punto de partida no es limitarse a decir que la muerte es el núcleo de la antropología que se va a desarrollar aquí. La muerte es importante, pero hay otras cosas que también forman parte de otras palabras, otras experiencias que tienen que ver con la finitud. En primer lugar, habría que recordar algo que decía Montaigne, que yo lo trato también en el capítulo de la sabiduría del incierto y que lo intento subrayar, ¿no? Decía Montaigne, no nos morimos porque estemos enfermos, nos morimos porque estamos vivos. Y esto puede parecer algo obvio, pero que a menudo no lo tenemos demasiado en cuenta. Nos morimos porque estamos vivos. Por tanto, la finitud tiene que ver con otros aspectos de la condición humana. Les voy a comentar brevemente 3, y luego ya abriremos el diálogo. 3 aspectos de la finitud. El primero es lo que en algún libro mío de hace años formulé con la frase siguiente, creo que es en Ética de la Compasión, que empezaba así: no comenzamos con las manos vacías. Me parece muy importante esta frase, que de hecho es una réplica al inicio del Principio de Esperanza de Bloch. Ernst Bloch, que era uno de los grandes referentes de Louis Duc, empieza el Principio de Esperanza diciendo comenzamos con las manos vacías. El título del primer epígrafe del Principio de Esperanza, comenzamos con las manos vacías. Y a mí yo pensé, pues con todos los respetos, yo pienso que no comenzamos con las manos vacías. Y además les confieso que va muy bien porque todos mis libros empiezan con la palabra no. Desde el año 2000 todos empiezan como una marca de fábrica, ¿no? Yo no me había dado cuenta y un estudiante dijo, profesor, ¿usted sabe que todos sus libros empiezan con no? Yo le dije, no. No me había dado cuenta, y es verdad, no me había dado. Pero claro, al decirme yo pensé, pues no está mal, y haré como Alfred Hitchcock que salía en sus películas, ¿no? Pues un libro de Mary tiene que empezar, y entonces ahora el problema que tengo es inventar una frase que tenga un mínimo de sentido y que sea, bueno, la frase de la sabiduría del incierto tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? Dice, no sé leer. Pero bueno, es una respuesta a esa frase de Goethe que recojo antes en las conversaciones con Eckermann, donde Goethe dice, no sé leer, llevo 80 años intentando aprender y todavía nunca he aprendido a leer, ¿no? Todavía no lo he conseguido.
Entonces yo aprovecho para poner un toque de atención a mis colegas pedagogos y decirles: leer no es una competencia. Cuidado, la lectura de la que yo hablo. Otra cosa es leer un anuncio que está en la calle. Pero leer, o sea, uno no es, o sea, no tiene ningún sentido. Usted es competente para leer el Quijote, las tragedias griegas. ¿Y qué quiere decir competente? Quiere decir, es decir, yo recuerdo que en mi facultad, cuando se impuso el plan Bolonia, para mí es un plan nefasto, pero bueno, esa es otra historia, pues me pidieron que tenía que decir, usted tiene que decirles a los estudiantes qué van a leer, cuáles son las competencias que van a adquirir con esas lecturas y el tiempo de lectura en clase y luego de trabajo personal. Y yo creo que más me están pidiendo. Entonces, mito de la caverna, Platón, mito de la caverna, República 7, ¿no? Mito de la caverna. ¿Cuánto tiempo tarda en leer? Yo llevo toda la vida leyendo el mito de la caverna. Por tanto, no soy nada competente, me tengo que ir, expúlsenme. Pero yo desconfiaría de alguien que dice: no, yo he alcanzado el sentido último del mito de la caverna. ¿Por qué? Porque esto atenta contra el punto de partida, que no es ningún dogma, es el punto de partida. Siempre empezamos en algún sitio, y eso es la finitud. Es decir, si somos finitos, quiere decir que nunca alcanzamos la meta. Es decir, nunca cruzamos las puertas del paraíso. Pero, como veremos esta tarde, a veces algunos, por desgracia, han cruzado las puertas del infierno. Pero eso lo veremos esta tarde en la conferencia. No comenzamos con las manos vacías. Dicho de otra manera, somos herederos. Es decir, un ser finito es un ser que hereda. Es decir, que llegamos a una especie de relato. ¿Nacer qué es? Nacer. La filosofía se ha ocupado muy poco del nacimiento, curiosamente. Entonces, ¿por qué la filosofía se ha ocupado supuestamente tanto de la muerte y tan poco del nacimiento? Quizás porque la filosofía ha estado en manos masculinas y los hombres no dan a luz. Podría ser. Y en ese sentido es muy curioso que la gran filósofa del nacimiento sea una mujer, claro, no podía ser de otro modo, que es Hannah Arendt. Entonces, bueno, nacer es irrumpir. Fíjense, irrumpir. O sea, si el nacimiento no es, porque el nacimiento es una madre lleva a su hijo dentro, pero no, el hijo no es la madre, el hijo no es el padre. Es decir, el hijo llega al mundo, se separa de la madre y entonces irrumpe en un mundo, en un tiempo, en un espacio que no ha escogido. Es decir, es como llegar, yo me lo imagino, ese nacimiento, ¿no? esa irrupción en el mundo, no diría caída en el mundo, ¿no? Eso es más Heidegger, ¿no? Yo no lo diría, ¿no? Llegamos a un mundo, una especie de obra de teatro. Bueno, es Heidegger, aquí hay un problema con Heidegger, que es el tema del gnosticismo. Es el tema del gnosticismo, no de los agnósticos, de los gnósticos, como le dijo Hans Jonas a Heidegger en su libro sobre el gnosticismo, el último capítulo, si no recuerdo mal, cito de memoria, pero está dedicado a Hans Jonas, está dedicado a descubrir que en Heidegger hay un punto gnóstico. Pero bueno, eso es un tema que a mí me interesa también. Llegamos a una especie de obra de teatro que ha empezado. O sea, el nacimiento es irrumpir en una especie de obra de teatro que uno llega, ¿no? Es como, ya ha empezado y dice, ¿esto de qué va? ¿No? O sea, llega tarde al fin, vamos a decir, la película ya empezó. O sea, nadie nace cuando empieza la película de la vida, ¿no? Una película que ha iniciado. Entonces alguien te tiene que contar de qué va. Alguien te tiene que decir, esto va de algo. Y entonces el que te cuenta de qué va es el que te da una herencia. Es decir, recibir una herencia es recibir un poco, bueno, no un guión, porque un guión te dice cómo irá, ¿no? Te dice más o menos cómo, y tú no sabes, es una vida sin guión, ¿no? Pero sí que te puede contar una historia. Es decir, esto va y te cuenta una historia. La historia es importante porque hay dos ideas de historia.
claro, nosotros en español, la palabra historia se utiliza en un doble sentido. En inglés, por ejemplo, hay dos palabras que se parecen mucho, pero que significan dos cosas distintas, ¿no? Que es history, ¿así lo he escrito bien? Y story, ¿no? Aquí podemos hacer un juego de palabras que en español se pierde, porque historia en español puede ser history o puede ser story. Entonces la history es la historia de los historiadores. Mire usted, la Guerra Civil Española empezó el 18 de julio de 1936. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Todo esto es la history. Pero es muy interesante antropológicamente tener en claro que lo que heredamos no es solamente esto, sino son historias, es decir, relatos. Es decir, narraciones, experiencias vividas. Porque aquí, mientras que aquí está el historiador, aquí está el testimonio. Yo estuve allí. Cuando mi abuelo me contaba la historia de la Guerra Civil Española, no era la history, era la story. Entonces, nacer es recibir una herencia de historias, pero de historias de hechos, que luego habrá que interpretarlos, lógicamente, porque no hay historia objetiva. ¿Qué sentido tiene una historia? Yo voy a explicar objetivamente cómo fue la Guerra Civil Española, no tiene ningún sentido. Hay que desconfiar de esos profesores que dicen, yo les voy a explicar exactamente, objetivamente. La objetividad... No, la hermenéutica lo que te dice es que siempre andamos con prejuicios, con presupuestos, y por tanto la honradez del profesor o de la profesora o del papá o de la mamá o de quien sea, es decir, mire usted, yo arranco de esos presupuestos, yo parto de eso. Todo el mundo tiene prejuicios, en el sentido literal, ¿no? Prejuicios, presupuestos, ¿no? Bien. Llegamos a una especie de relato que ya se ha iniciado y otros tienen que explicarnos de qué va la historia. Y pronto nos damos cuenta también, es el primer sentido de finitud, que no veremos cómo la historia va a terminar, ¿no? A mí, una de las cosas que me preocupa es, me gustaría ver cómo acaba todo esto. Bueno, a lo mejor luego me arrepentiría de asistir al final, ¿no? Pero decir, ostras, una de las cosas que me fascina de morirme es que no sabe el final de la película. Bueno, hace muchos años escribí además una frase que yo creo que debe ser de alguien importante, pero que no recuerdo dónde la leí, ni si la leí, pensé que era mía, pero pensé que es una frase demasiado bonita como porque se me ha ocurrido a mí solo. Por tanto, no puedo citar la fuente, pero es una frase que creo que expresa muy bien, ¿no? Siempre llegamos demasiado tarde y nos vamos demasiado pronto. A lo mejor alguien recuerda quién la dijo, aparte de que yo sí que la dije, ¿no? Siempre llegamos demasiado tarde, es decir, llegamos con una historia que ya ha empezado y siempre nos vamos demasiado pronto. Como anuncia el primer Lied, ¿no? La primera canción del viaje de invierno de Franz Schubert, el Winterreise, el viaje de invierno, el primer Lied, que se titula Gute Nacht, buenas noches. Somos extranjeros, llegamos siendo extranjeros y nos vamos que todavía somos extranjeros. Es decir, nunca aprendemos a vivir, nunca aprendemos a leer. Entonces no digo que la lógica de las competencias, tengo a Carla aquí, aprovecho para que lo pensemos juntos, no digo que la lógica de las competencias tenga que ser erradicada. Digo que la lógica de las competencias es muy importante para tratar algunos aspectos de la educación, pero no todos los aspectos de la educación, Rafael. Sí, en la educación hay muchos aspectos que pueden analizarse según la lógica competencial, pero otros que no. Y esto no tiene ninguna novedad, lo que estoy diciendo es obvio para cualquier lector del Protágoras de Platón. O sea, simplemente hay uno de los fragmentos filosóficos de uno de mis libros de fragmentos, no sé si La prosa de la vida o La lectura como plegaria, que escribí, La lógica de las competencias. Es urgente releer el Protágoras de Platón. O sea, vamos a releer el Protágoras, ¿no? Bueno, Platón, Sócrates, o Platón, a
través de Sócrates, ¿no? Le pregunta a Protágoras, a ver, ¿es posible enseñar a los niños a ser buenos? Dicho con otros términos, esta es la pregunta del Protágoras. ¿Es posible enseñar a los niños a ser buenos? Y Protágoras dice, por supuesto, de la misma manera que se enseña a arreglar un enchufe o un micro, se puede enseñar, ¿no? Y Sócrates dice, bueno, vamos a hablar de esto. No está tan claro, ¿no? Tengo la sensación, pero esto no lo voy a desarrollar, es una sensación que al menos en España, no sé cómo están las cosas, la educación está tomando un sesgo preocupantemente sofístico en ese sentido. Nos acercamos, ustedes me dirán, ya, pero Platón era un metafísico. Sí, pero cuidado, Sócrates y Platón no es lo mismo, no sabemos exactamente qué pensaba Sócrates, y aquí, desde luego, Platón es muy grande, ¿eh? Por tanto, de la misma manera que Descartes, hay dimensiones más metafísicas y otras. Y aquí no hay metafísica. Por tanto, es la idea de que, bueno, llegamos demasiado pronto, heredemos. Luego volveré sobre el tema de la herencia y qué relación tiene la herencia con la cuestión de la lectura, ¿no? Porque, de hecho, una de las tesis que yo sostengo es que heredamos, y termino con este punto, luego lo aclararé. ¿Qué es lo que heredamos? Heredamos una biblioteca. Heredamos una biblioteca. Heredamos más cosas, ¿eh? Heredamos una gramática, luego lo explico. Y dentro de esta gramática heredamos una biblioteca. En segundo lugar, ser finito, primero decimos, ser finito es no comenzar con las manos vacías, es heredar. Segundo, ser finito significa, ya lo he dicho antes, habérselas con lo otro. Habérselas con lo otro. No solamente con los otros, sino con lo otro, con la exterioridad, con lo que está fuera de mí y me sorprende, ¿no? Bueno, y no solamente con el otro que está fuera de mí, sino también con el otro que está en mí. Con el otro que está en mí. Porque no somos los dueños de nuestra propia casa. Una idea freudiana que me interesa mucho. Hay huéspedes inquietantes en el interior de uno mismo. Es decir, un buen día uno puede descubrir que es el asesino de su padre, como Edipo, ¿no? O uno puede descubrir que además de ser Dr. Jekyll también es Mr. Hyde. Es decir, quizás en algunos de nosotros exista un Mr. Hyde, aunque solo aparezca dentro de la cama en las noches de tormenta y cuando estoy tapado con una sábana. Es decir, hay un otro ahí que me resisto. Bueno, esto es muy freudiano, pero que a mí me interesa. Bueno. Nos guste o no, señoras y señores, no somos autónomos, somos heterónomos. Esa es una tesis mía importante. No somos, cuidado, no somos autónomos no en el sentido clásico de la palabra, de decir que un niño aprende a lavarse los dientes. Evidentemente me entenderán que no hablo en ese sentido de la palabra autonomía, ¿no? Sino vitalmente no somos autónomos. Es decir, somos seres en dependencia. Nunca superamos la situación de dependencia. Nunca superamos la situación de dependencia. Dependemos de los demás. De nuevo la vulnerabilidad, la fragilidad, ¿no? O sea, la condición de si ser infante, infans, aparte de no saber hablar, todo está bien, pero si ser infans es ser dependiente, siempre somos infants. Durante toda nuestra vida. La infancia no es una etapa de la vida, es la condición humana. Y tercero, la tercera idea de la finitud que me gustaría desarrollar, aparte de la muerte, que esto ya ha sido desarrollado en otros lugares y por otras personas. Tercer lugar, que precisamente, ya lo anuncié antes también, estamos expuestos a lo otro, a la exterioridad, no podemos eludir la incertidumbre. Esto es una palabra muy importante. Porque claro, yo tengo la sensación de que la palabra incertidumbre es una palabra, no sé, fundamental en la física teórica, ¿no? O sea, yo sabiendo muy poco de física,
creo que si hay una palabra importante en la física cuántica, es la palabra incertidumbre. En la moderna, sobre todo. En la moderna es la palabra incertidumbre, ¿no? ¿Por qué en ética, en política, en educación, nos asusta tanto la palabra incertidumbre? O la palabra relación, o relativo, o relativismo. Es decir, hay una serie de palabras, fíjense ustedes, que nos dan mucho miedo, ¿no? La palabra incertidumbre es una de ellas. Bueno, yo creo que la palabra incertidumbre pertenece a la condición humana. Es decir, eliminar la incertidumbre, lo estamos viendo ahora con el coronavirus, ¿no? O sea, bueno, pues evidentemente que hay que tomar una serie de precauciones, pero es que en Europa es una obsesión ya, o sea, bueno, es que vivir es estar expuesto al incierto. O sea, uno se muere aunque no salga de casa. No por quedarte en casa todo el día vas a ser inmortal. Ahora, eso no quiere decir que me tenga que ir allí a exponerme al virus y ¿a qué pasa? ¿Cree que el virus? ¿No? Pero aceptar lo incierto como algo propio de la condición humana. Y por último, voy a hacer un pequeño añadido a eso. Me gustaría dejar bien claro que para mí finito no es lo contrario de infinito. Finito no es lo contrario de infinito. Al contrario, es su condición de... Precisamente como somos finitos, tenemos deseos infinitos. Precisamente porque somos finitos, anhelamos lo infinito. Pero entonces lo que hay que tener muy presente es ¿qué es lo contrario de finito? ¿Qué es lo contrario de finito? Lo absoluto. Manuel, lo absoluto, efectivamente. Y por tanto mi cruzada, si me permiten, es una cruzada contra los absolutos. O sea, porque creo que los absolutos, en nombre de lo absoluto, uno no solamente está investido por lo legal, sino todavía peor, por lo legítimo. Cuando alguien dice, mire usted, yo he visto a Dios. Claro, cuando uno dice, yo he visto a Dios, échate a temblar. Paréntesis. Yo sinceramente creo que la persona buena no necesita un Dios para actuar bien. Pero muchas personas que son malas necesitan un Dios para tener la conciencia tranquila. Un Dios no absoluto. Le den el nombre que le den. Hay un texto, continuando, porque claro, esto lo han estudiado los literatos. Hay un texto, un micro relato precioso de Bertolt Brecht, de sus historias de almanaque. Es un cuento muy breve de Bertolt Brecht, del escritor alemán, en su libro Historias de almanaque, en el que el señor K, el personaje es el señor K, alguien le preguntó al señor K, ¿existe Dios? La pregunta. Alguien le pregunta al señor K, ¿existe Dios? Y el señor K responde, si te dijera que sí, si pudiéramos ahora demostrar empíricamente la existencia de Dios, tu vida cambiaría. Es decir, ¿te portarías bien ahora, a partir de ahora? Porque ahora eres un sinvergüenza, ¿te portarías bien? Tu vida cambiaría. Y el otro dice, o sea, ¿empezarías a matar gente, empezarías a robar o no? ¿O dejarías de robar? O sea, ¿tu vida cambiaría? Y el otro dice, no, mi vida no cambiaría. Y entonces el señor K dice, entonces ¿por qué te preocupa la existencia de Dios? Sí. A mí me da igual que Dios existe o Dios no exista. Yo continuaré amando a las personas que amo, exista Dios o no exista. Yo, porque Dios me vea, no voy a dejar de robar si soy un ladrón. Yo no robo, no porque
porque Dios no exista, porque Dios no me vea. No robo porque creo que no hay que robar. O sea, en el fondo, ¿para qué necesitamos un Dios? Para esas personas que Sartre decía en El existencialismo y un humanismo, una frase supuestamente atribuida a Dostoyevsky, pero que Dostoyevsky tal cual no la dijo nunca. En Los hermanos Karamazov, Sartre dice, el existencialismo, uno de los pasajes más célebres del existencialismo es un humanismo. Sartre dice, como dijo Dostoyevsky, bueno, esto se lo inventa porque tal cual no lo dice Dostoyevsky. Pero bueno, lo busqué, eso se puede demostrar con textos. O sea, me perdí unos cuantos días buscándolo y además luego encontré que Slavoj Žižek, no sé si lo pronuncio muy bien, lo dice también esto mismo, por tanto ya no solamente lo digo yo, sino que Žižek da la razón. Lo cual no sé si es bueno o es malo, tratándose de Žižek, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Dostoyevsky decía, dice Sartre, que si Dios ha muerto todo está permitido. Y yo pienso que si Dios no ha muerto todo está legitimado. El peligro es el Dios que no ha muerto. Hay un Dios que tiene que morir, que es el Dios del absoluto. Y la muerte del Dios del absoluto dará lugar a otro Dios que nada tiene que ver con el absoluto. Pero miren, esto no lo digo yo. ¿Saben qué lo dice? San Pablo. San Pablo. Pasa es que si los propios cristianos se han creído a San Pablo. Primera carta a los Corintios 13:13. Ahora cito de memoria, creo que no me he equivocado, porque esto queda muy bien así. No me equivoco. Primera a los Corintios 13:13. San Pablo habla la fe, la esperanza y la tercera palabra. San Pablo escribe en griego, claro, como todo el Nuevo Testamento que está escrito en griego. ¿Cuál es esa palabra? La palabra en griego, ágape. Esa es la palabra griega. Traducción latina, caritas. Caridad. Y nosotros a veces lo hemos traducido por amor. Es igual. Si la palabra amor es una palabra que a alguno le puede incomodar por no sé qué, bueno, pues hablemos de ágape. Pero es eso. Fe, esperanza, caridad. O amor. ¿Y saben lo que dice San Pablo? Dicen, de las tres, ¿cuál es la más importante? Esta. La caridad. En cierta ocasión me invitó la Universidad Católica de Valencia a dar una conferencia sobre la compasión y tenía enfrente mío la mayoría de docentes vestidos con el alzacuello. O sea, era una cosa impresionante que yo decía, uy, ¿dónde me he metido? A mí me van aquí. Y entonces les dije, miren ustedes, yo no tengo fe. La fe es un don de Dios y me gustaría, pero no tengo fe. Esperanza, la misma de Kafka. Cuando a Kafka le preguntan, Franz, ¿tiene usted esperanza? Y dice, sí, pero no para mí. Y es literal. Pero tengo amor. O intento tenerlo. Entonces, yo desconfío de esos que se llaman cristianos, que dicen que tienen fe y que van a la iglesia, pero que nunca han amado a nadie. Esos no son cristianos. Y no lo digo yo, les dije. San Pablo, 1 Corintios 13:13, claro, la gente se quedó. Porque estaba jugando con sus propias cartas. Lean a San Pablo, que yo no he leído más que ustedes. Bueno, no lo he leído, sobre todo la primera de los Corintios. Yo en educación, en el curso que doy de teoría e historia de la educación, uno de los temas lo dedico a la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Desde un punto de vista puramente histórico, es decir, ¿cuál es nuestra herencia? Y es que yo creo que, al menos en este punto, hemos visto mal a San Pablo. O sea, vamos a reivindicar la palabra ágape. Yo añadiría, y el eros también, Yo reivindico el eros. Y la filia. Las tres palabras, digamos, que tenían los griegos para el amor. O sea, reivindicar el ágape no significa que estemos en detrimento del eros o de la filia. Pero bueno, esto nos llevaría demasiado lejos. Por tanto,
Una filosofía de la finitud es una filosofía contraria a cualquier forma de absoluto. Porque, como dije al principio, entiendo que, por desgracia, en los totalitarismos metafísicos, las totalidades metafísicas, se oculta de forma explícita o implícita un totalitarismo político, un absolutismo político. En conclusión, una filosofía de la finitud, como la que hace años que llevo desarrollando, es una crítica radical al pensamiento metafísico, ¿no? Y cuidado porque alguien dice, bueno, y esto supone ir en contra de la ciencia, ¿no? Que yo creo que la ciencia no es metafísica. Primero porque desde Kuhn, desde la estructura de las revoluciones científicas de principios de los años 60, sabemos cómo funcionan las teorías científicas y la lógica de las... Pero para no entrar en esto, el problema, la metafísica no es esencialmente, aunque también epistemológica, sino sobre todo moral, política, religiosa y pedagógica. El peligro de la metafísica no es el peligro de 2 y 2 son 4, es el peligro de principios políticos, morales, religiosos y pedagógicos. La verdad metafísica, la supuesta verdad con mayúsculas, que yo no estoy diciendo que haya que eliminar la verdad, yo creo que existe la verdad, lo explicaré a lo largo de estos días. Yo estoy en contra de esa verdad con mayúsculas, esa verdad fuera del espacio y del tiempo, fuera del lenguaje. Esa verdad con mayúsculas es peligrosa, sobre todo por sus consecuencias prácticas. El que habla en nombre de la verdad, el que habla en nombre del absoluto, ya se ha autoinvestido como alguien que es capaz de imponer su visión del mundo a todos los demás. Y por tanto, ¿para qué dialogar, por ejemplo? ¿Para qué dialogar? Hans-Georg Gadamer, en Verdad y Método, dice literalmente, solamente existe una condición para el diálogo: estar dispuesto a admitir que el otro puede tener razón. De verdad. Si uno no piensa, no se sienta a la mesa de diálogo estando dispuesto a pensar que el otro puede tener razón y por tanto que yo estoy equivocado, entonces, ¿por qué dialogar? ¿Qué sentido tiene el diálogo, no? Por tanto, cuidado con estas verdades metafísicas. Yo estoy a favor de otro tipo de verdad. Bátimo diría de una verdad débil. Bueno, a mí la palabra débil me suena a un triunfo metafísico, digamos, a un triunfo metafísico, ¿no? Entonces prefiero hablar de, aquí introduciría, no ahora, más adelante, una noción muy importante para mí, que es la noción de Nietzsche, que es la noción de perspectiva. La verdad siempre es una verdad en una determinada perspectiva. Es decir, el agua se congela a 0 grados en una escala Celsius, pero no en una escala Fahrenheit. Bueno, ya volveremos sobre esto. Tengo aquí apuntada una frase impresionante de uno de los autores de la teoría crítica, de la primera generación de la teoría. En España ha triunfado la teoría crítica de la segunda generación, especialmente la de Jürgen Habermas, ¿no? Autoras como, por ejemplo, de Adela Cortina y otras personas, pues han sido autoras que, esta tarde también lo diré, pero en otro contexto, que han trabajado mucho autores como Habermas, como Jürgen Habermas. A mí, como ustedes comprenderán, Habermas me resulta muy poco interesante, bueno, no sé, no me resulta demasiado, no me siento demasiado cómodo. En cambio, me interesan los autores de la primera generación de la teoría crítica. Está muy vivo en España autores como Teodor Adorno, como Adorno y como Benjamin, ¿no? Pero hay un autor de la primera teoría crítica que a mí me tiene, como decimos en catalán, no sé si en castellano se dice, el cor robat, el corazón robado, que es Max Horkheimer, que es el gran schopenhaueriano, porque Adorno sigue siendo kantiano, esta tarde lo diré, sigue siendo kantiano. Pero Horkheimer es muy interesante. Fíjense ustedes una cita de un texto de Horkheimer que es Ocaso, ¿no? Ocaso, de Reum, Ocaso. Miren lo que dice Horkheimer, escuchen lo que dice Horkheimer, dice: yo no sé en qué medida tienen razón los metafísicos, no sé,
Tal vez haya en alguna parte un sistema metafísico o un fragmento suyo especialmente acertado, pero sí sé, por lo general, que solo en una mínima medida los metafísicos están preocupados por lo que atormenta a los hombres. Y a los metafísicos el sufrimiento humano no les interesa en lo más mínimo. Les interesa la coherencia del sistema, por ejemplo. Que todo encaje. Que todo encaje. Pero justamente el sufrimiento de los seres humanos que nacen, sufren y mueren y gozan es lo que desencaja. Es un out of joint, ¿no? Como el espectro de Hamlet, es un fuera de lugar. Es un fuera de lugar. Es decir, el sufrimiento es lo que me desarbola, podemos decir, lo que me desarbola, se puede decir, lo que me, bueno, no sé si utilizo esta palabra bien, lo que me descoloca, lo que me desubica, ¿no? Lo que me desubica. El sufrimiento es desubicador, ¿no? Una cosa más y ya termino. Y abrimos un turno de... Me imagino que habrá muchas cosas que tengan que... Yo también tengo que decir más cosas, pero las voy a dejar algo para mañana. Pero vamos un poco más ahora con el tema de la herencia y vamos a introducir una cuestión que es la gramática. La gramática. He dicho que no comenzamos con las manos vacías, que somos herederos. Nacer es irrumpir en un espacio y en un tiempo que no hemos decidido nosotros. Nos encontramos, todo esto está dicho, en medio de una especie de obra de teatro que ya ha comenzado. Heredamos una cultura, una familia, una escuela, una lengua materna, una religión, un sexo y un género, unas normas, unas reglas de decencia, unos hábitos, unos signos y unos símbolos y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Eso es lo que desde hace años llamo gramática. Una palabra que encontré en un libro de hace muchos años de George Steiner titulado Gramáticas de la Creación y me gustó la palabra gramática. La palabra gramática. Le damos una gramática. Básicamente, en algunos de mis libros he hablado de que la gramática consta, a mi juicio, de 4 grandes elementos. Signos, símbolos, gestos y normas o reglas de decencia. Signos, signo de tráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, en España pone stop, aquí pone pare, o alto, o lo que sea, ¿no? Es decir, signos. El signo... tiene una equivalencia exacta con su significado, no puede ser ambiguo, ¿no? Un signo ambiguo es un mal signo, ¿no? A los niños, cuando se encuentran con un semáforo en rojo, le preguntan a la mamá o al papá, ¿esto qué significa? ¿No? Esto tienes que pararte aquí, esperar que pasen los autos, ¿no? Detente, ¿no? Y un niño dice, bueno, vamos a discutirlo. No, aquí no se discute nada. O sea, detente. Tú no puedes decir al profesor, al examinador que te está examinando con el coche, bueno, esto vamos a someterlo a un proceso hermenéutico de interpretación, a ver si me detengo, ¿no? Esto lo dirá usted. Vale, lo diré yo, pero usted está suspendido, ¿no? Los símbolos, en cambio, son de otro orden. Los símbolos es la interpretación. La interpretación es infinita. La interpretación es infinita. Nunca terminamos de leer, nunca terminamos de interpretar. Y la equivalencia nunca es exacta. Es decir, entre 2 y 2 son 2 más 2 igual a 4 y su significado 2 más 2 es igual a 4 es exactamente lo mismo. Pero cuando tomamos un símbolo o un relato, entonces la interpretación es infinita. Nunca llegamos a saber, siempre se puede interpretar de otro modo. Ese de otro modo es muy importante. De otro modo. Porque el intérprete también está aquí está el texto o el símbolo, y el intérprete, como vamos a ver estos días, está en un tiempo y un espacio que está cambiando. Y por tanto, la misma lectura nunca es la misma. La lectura de un símbolo, de un relato simbólico, de un mito, de lo que sea, ¿no? Siempre cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando. Y por tanto es imposible. Yo, como dice Pablo Neruda, ¿no? En el poema 20 poemas de amor y una canción desesperada. Nosotros, los de entonces,
ya no somos los mismos. De otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pues bien, el verso ese de que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. El texto siempre es el mismo, el símbolo siempre es el mismo, el relato siempre es el mismo, pero yo ya no soy el mismo. Por tanto, mi lectura cambia. Pero esto no sucede con los signos. Porque aunque yo cambie, el signo de rojo tiene que decir para. Y en todo caso puede cambiarse, pero a través de otros procesos, pero no de un proceso de interpretación. Bueno, luego están los gestos, ¿no? Por ejemplo, darse la mano. Esta mañana, mientras desayunaba en el hotel, he visto que han prohibido aquí en Puebla que en las Eucaristías se den la mano para evitar el coronavirus, la paz, en el sentido, vamos, démonos fraternalmente la paz, ¿no? Bueno, pues ahora hay que hacer como un acto, me ha parecido bien, ¿no? Japonés. Japonés, ¿no? Bueno, está bien, pero esos son signos, ¿no? Perdón, estos son gestos. Gestos. Muy interesante porque creo que el gesto en filosofía también ha sido tratado muy mal. Muy mal. No es que le quiera contar el final del libro de la sabiduría del desierto, aunque se puede empezar a leer por el final, pero al final yo hablo de 3 gestos que aparecen en 3 diálogos de Platón, que están ligados a 3 figuras femeninas, que son Xantipa, que es la mujer de Sócrates, Diótima, que es la mujer de la que se habla, la sacerdotisa de Mantinea, de la que se habla en el banquete, y la muchacha de Tracia, que en el Teteto se ríe cuando cuenta que Tales de Mileto se cayó en un pozo mirando las estrellas. Entonces hay 3 gestos que son el llanto, la sonrisa de Diotima y la carcajada. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Lo dejo ahí y los que quieran, pues ven que está al final, ¿no? Como telón de mi libro. Heredamos una gramática que organiza nuestra existencia, también que la tranquiliza y la hace habitable, pero que en ocasiones es una gramática del mal o de la crueldad que vuelve infernal nuestras vidas, porque toda gramática es inevitablemente ambigua. La función fundamental de una gramática, que es lo que heredan los niños, las niñas al llegar al mundo, no nacer, es heredar una gramática, e insisto, y dentro de esta gramática, como vamos a ver estos días, una biblioteca, es decir, un conjunto de relatos. Algunos que están los cuentos, los relatos bíblicos, los personajes, ¿no? Los personajes de ficción. Nuestros educadores no son nuestros educadores de carne y hueso que están ahí delante, sino todos esos personajes que han ido configurando el relato de nuestra herencia, ¿no? Pues bien, la gramática lo que hace es abrir lo que yo llamaría una serie de procesos de cosmización, es decir, de ordenación. Cosmos, orden. Las gramáticas ordenan nuestras vidas. Lo que hace la gramática es, a partir de esta ordenación, nos dice lo que debemos hacer. Hay un componente moral, no ético, no, moral en toda gramática. Nos dice lo que debemos hacer. Heredar un sexo o un género es heredar también una gramática, que nos dice tú puedes vestirte de una determinada manera, puedes andar de una determinada, puedes hablar de un determinado modo, es decir, en función de ese sexo o ese género al cual tú has sido ubicado, ¿no? Ubicado. Pero, de nuevo insisto, en la ambigüedad. Siempre en la ambigüedad. Las gramáticas también pueden generar lógicas infernales. Lógicas, lo que yo llamé hace tiempo lógicas de la crueldad. Lógicas infernales. Voy a terminar la primera sesión de hoy leyendo lo que escribí al final y abrimos un turno porque queda un poco más de media hora. No hay vida humana sin gramática. Los seres finitos necesitan referentes gramaticales, que no son metafísicos, no tienen nada que ver con metafísicos, son históricos y situacionales. Los seres finitos necesitan referentes gramaticales, y las gramáticas, precisamente porque no son metafísicas, no son eternas. Han llegado a ser, y por eso también pueden dejar de ser.
Pero hay que tener en cuenta una cosa. Se hereda una gramática, es decir, un mundo. Se hereda un mundo, pero no se hereda una vida. La vida no se hereda, la vida se inventa. Y de eso hablaremos los próximos días. Y a partir de aquí, díganme lo que les parezca. Estoy encantado de escuchar sus opiniones, sus críticas, sus comentarios.